Hola a todos. Hola Marcos, ¿qué tal? Marcos, ¿cómo Bien, a estás? ver, un segundo que pongo aquí la cámara Vale, para verme. ¿qué tal? Bueno, bien, que tengo ganas ya de que empiecen las vacaciones, de que lleguen ya. Lo mismo digo. Bueno, pues le estaba contando ahorita a Jean-Baptiste un poco de qué iba lo que estamos haciendo. Nosotros somos Atlas Lab y estamos acompañando a la Facultad de Ciencias para hacer una panorámica de la producción de ciencias que está haciendo la universidad en función de la divulgación y de mejorar la calidad de la revista Hipótesis a una cosa que sea mucho más interesante y que tenga más capacidad de llegarle a las audiencias. Y bueno, pues estas entrevistas son para recoger algunas ideas y saber también un poco cómo son los procesos que hacen ustedes en sus asignaturas y cómo se relacionan con sus estudiantes. Lo que sí es que oigo un ruido que no sé de qué micrófono viene. No sé. Que de Matrix porque tenía pero Sí, pero posiblemente estaríamos en mi micrófono. Mi casa da a la Caracas y digamos, se puede haber por ahí algo de ruido. Un momentín que igual cerraré unas ventanas para Vale. menos ruido. Si tienes unos auriculares. Gracias, suena. Es como viento, es como viento. ando con algo, no sé. Lo único que mis auriculares no tienen micrófono, pero bueno, a ver. De todas maneras no hay otra opción. Bueno, igual ahí se redujo un poco. Parece por un momento. Bueno, a ver. Vale. O sea, ¿me mejoró ya la cosa o no? Ahora Sí, sí. Un mejor. poco. Gracias. Entonces, pues a ver, básicamente lo que queremos hacer, primero saber un poco, ustedes tienen unas investigaciones que hacen independientemente cada uno, trabajan unos temas que son de su interés personal y además tienen esta asignatura o estas asignaturas que dictan en la universidad. Entonces, si nos pueden contar cada uno un poco de qué se trata pues muy brevemente de qué se trata esa área o esos temas que estudian. Si quieres empezamos por ti, Jan. Discúlpame, estaba como poniendo Marcos en silencio. No, pero entonces, ¿qué quieres que yo dé como una descripción de qué? ¿De las asignaturas o Un poco del área de investigación que te interesa a ti, lo que trabajas, pues, y de la asignatura o las asignaturas que dictas en la universidad. Como en general lo que hago es ver si hay o cómo se pueden ver como relaciones entre sismos y los fluidos que hay dentro de cualquier medio. Entonces es como de sismología y incluye como muchas otras herramientas de ciencias, básicamente, para hacer la relación entre los dos. Eso es como mi tema más general, pero también me gusta usar métodos computacionales para hacer diferentes trabajos alrededor de cualquier tipo de datos geofísicos que tenemos. Sí, por eso tengo como um, unas colaboraciones con gente del departamento de antropología, de ingeniería o con Marcos también a veces para métodos computacionales, porque me gusta hacer este tipo de aplicaciones afuera de lo que hago normalmente.
Vale, ¿y tú, Marcos? ¿Se me oye? Vale. Bueno, básicamente yo, digamos, mi tema general de estudio donde trabajo es los minerales y las rocas. O sea, el estudio de las rocas, qué minerales tienen, la composición química tanto de las rocas como de los minerales y los procesos que generan estos minerales y estas rocas. En concreto, las rocas ígneas y metamórficas. Es el campo en el que yo estudio y ese es básicamente los dos cursos que son los que principalmente dicto en el departamento. El curso de minerales y el curso de petrología. Aparte de esto, pues bueno, mi investigación científica pues trata de esto de estudiar cómo se generan los granitos, que es uno de los muchos tipos de ígneas, y digamos es qué procesos son los que se funden para generar estos granitos, la composición de estos y demás cosas. Generalmente con métodos de petrología computacional. Hago modelos termodinámicos que determinan pues mineral tal fundido en tal cantidad, tal composición es estable o no. Aparte de esto, que son los temas generales de investigación y mi docencia, pues también, pues bueno, como JB, pues estuvimos ahí como ramificando de mis intereses de investigación o también de docencia. Por ejemplo, estoy yo en colaboración con el Departamento de Artes, con mi profesor David Cohen, y estoy dando este semestre un CBU de Geociencias y Patrimonio Cultural. También he colaborado con el profesor Alexander Herrera del Departamento de Antropología, me parece, y digamos también esto para tesis de pregrado, pues digamos que no son puramente geocientíficas, pero que muestren esta interdisciplinaridad entre las geociencias y otras disciplinas. También, digamos, estoy colaborando con ayuda para un proyecto de esto de Machine Learning, para utilizar Machine Learning para automatizar unos estudios petrográficos y geológicos. Y también, pues, bueno, mucho más lento por esto de la pandemia, un proyecto de microscopía virtual. Desarrollar, pues, como algo equivalente a través de computador o de software, pues, como estudiar en sección al microscopio. Vale, es muy interesante que los dos tengan estas áreas en común y sobre todo la parte interdisciplinar, que es un tema que nos interesa bastante. Tú mencionabas que has hecho, bueno, los dos han trabajado con antropología en algún momento y Marcos, tú has trabajado con artes. Si nos pueden contar un poco de qué se ha tratado esa interacción y cuáles eran los fines de ese vínculo, o de esos vínculos, mejor dicho. Como con el departamento de antropología es más, para mí era de encontrar, no sé exactamente cómo se dice en español, pero son pequeñas tumbas, ¿sí? De indígenas de hace... Huacas. Yo no sé, pero era como de unos miles de años, si me acuerdo bien. Entonces son como con pequeñas rocas, así los esqueletos. Sí, era para eso y de pronto querían usarlo también para buscar, pero esta vez grandes piedras que usan también las indígenas de antes, pero más cerca de Bucaramanga. Entonces era para encontrar cosas. Geofísica es muy bueno para eso. ¿Y en el caso de artes, Marcos? Bueno, yo de momento estas colaboraciones que estoy haciendo es como plantar semillas aquí y allá. Digamos, es establecer pues, distintas colaboraciones interdisciplinares, a ver cuáles se acaban desarrollando o no. También, como llevo solamente 2 años largos aquí en el departamento, pues están todavía como empezando, digamos, a crear estas colaboraciones. Con el departamento de artes estoy, como ya dije, colaborando con el profesor David Cohen y ambos hemos creado un CBU que se está utilizando ahora mismo. El título es como Geociencias y Patrimonio Cultural, porque, digamos, en el mundo del arte o historia del arte, muchas veces a la hora de estudiar el material se fija solamente en, yo que sé, pues como si es en cerámica, pues en el estilo del diseño, si pertenece a tal o cual cultura, etcétera, pero también es para indicar que
si se utiliza piedra o barro o cerámica para construir muchos de estos objetos de patrimonio cultural, pues que las geociencias aportan, digamos, un estudio paralelo y complementario. Por ejemplo, digamos, es el estudio de fragmentos de cerámica, de vasijas, ánforas o platos al microscopio electrónico para saber qué materiales se han utilizado para fabricarlos. Igual es, pues, estos platos, pues, un material para estas otras vasijas indica pues igual diferencias en el sistema de fabricación, etcétera, etcétera. Y con lo cual pues digamos da como una nueva visión o un aporte complementario. Igual muchos estudiantes en artes pues no se dan ese aspecto geocientífico que también da este aporte complementario y ese es digamos el origen del CBU. Ver cómo las geociencias también pueden contribuir pues al conocimiento de estas cosas. La colaboración que hice yo con el Departamento de Antropología, el profesor Alexander Herrera, fue de momento solo una tesis de pregrado y fue más bien para estudiar como la parte petrogeológica o petrológica de objetos líticos de materiales precolombinos. Por ejemplo, de flecha, cabezas de hacha, se utiliza pues piedra para ello porque son más duras, más resistentes. Entonces, por ejemplo, estudiar qué piedras se han utilizado, un granito, basalto, esto, lo otro, qué minerales, tamaño del grano, etcétera, igual pues para sacar otra información complementaria. De momento son, digamos, unas ideas que estamos apoyando y, por ejemplo, con el profesor David Cohen de arte, ya le he preguntado a ver si puede sacar temas para otras tesis de pregrado y, bueno, poco a poco pues ir construyendo más estas redes interdisciplinares. Y en estos casos que han trabajado ustedes, lo que mencionan ustedes es que hay un aporte de las geociencias a esa otra área. Esto pasa en la vía contraria también, es decir, que de lo que se hace en artes y lo que se hace en antropología, existe un aporte que se haga a las geociencias y a los estudiantes de geociencias. ¿Como qué tipo de aportes? Por ejemplo. No lo sé. Bueno, yo pienso que a muchos de ellos les interesa tener ese tipo de aplicaciones para... Es que, bueno, es que hay diferentes cosas. Pero en general, cuando es como con antropología, es como otro tipo de aplicación, es como trabajar sobre un tema que es muy, muy interesante, como donde las personas vivían, cómo vivían, este tipo de cosas. Y entonces es más interesante que solamente, por ejemplo, para geofísica se usa mucho para encontrar, no sé, cosas de minería o cosas de petróleo. Y entonces este tipo de aplicación, no sé, más de conocimiento general, así es, para unos estudiantes es mucho más interesante. Que se puede usar, no sé, solamente algo muy así, solamente para encontrar cosas para hacer dinero, por ejemplo. Me parece. En mi caso yo no veo, o al menos no recuerdo si de algún modo, pues esto como arte, arquitectura, antropología, otras disciplinas, pues como que contribuyen, digamos, a los conocimientos que yo explico a mis estudiantes. Al fin y al cabo, la mayor parte, o prácticamente todos los procesos que crean minerales o rocas son procesos naturales sin influencia del ser humano. Yo que sé, un volcán entra en erupción y la lava, pues eso pues ahí, digamos, no hay realmente como influencia del ser humano para que se cree esa nueva roca, etcétera. Sin embargo, luego, digamos, sí que esos seres humanos han utilizado rocas como materia prima para, digamos, sus necesidades. Eso, la roca para construir edificios, para fabricar herramientas, para extraer metales de interés económico o demás. Por lo cual, al menos en los campos en los que yo me muevo, veo que sí, las geociencias aportan a otras disciplinas, pero otras disciplinas no aportan a las geociencias, al menos en los campos que yo dicto. En otros, pues ya no puedo decir. Sí, nos da como un tipo de vínculo con problemas societales un poco.
que es muy chévere para los estudiantes. Por ejemplo, geofísica se usa para, bueno, se usa en la unidad de búsqueda de personas, por ejemplo. ¿Unidad de búsqueda de qué? Perdón. La unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Ok. Pero la última vez que propuse eso a mis estudiantes, como para, no sé, hacer pasantías allá, es como un poco duro para los estudiantes, no quieren abordar a veces tanto ese tipo de aplicaciones, tanto. Vale, porque es interesante que... di. Sí, no solo como me dicen ustedes que hay como un ruido o algo así, cuando no estoy hablando pues apago el micrófono pues para mantener así un silencio. Entonces, lo que yo quería decir es que igual, o sea, como ya dije, en las disciplinas que yo enseño, pues igual no hay contribución de otras áreas a las geociencias, pero igual en otras disciplinas, como las que mencionó JB, pues igual sí. Por ejemplo, si un deslizamiento de ladera pues puede enterar un poblado, entonces pues igual eso es ver cómo las necesidades de la gente en unos poblados o en otras regiones, pues igual condiciona qué estudios geológicos se hacen o con qué objetivo o para tener este beneficio para la humanidad. O, por ejemplo, es encontrar acuíferos para proporcionar agua a comunidades que no tienen pues, agua potable, etcétera. Con lo cual, digamos, en estos aspectos sí que igual es viendo aquí que la geociencias puede aportar algo, igual en estos campos, pues estudiamos las necesidades de las los problemas, etcétera, y eso cual condiciona los estudios que hacemos. Pero eso, como ya dije, de cada disciplina de ciencias. Y ustedes a los estudiantes en sus asignaturas los invitan de alguna manera a involucrarse con estudiantes de otras carreras para que puedan hacer sus estudios o puedan contextualizar los temas de los que están hablando, por ejemplo esto que estás mencionando, o trabajan solo con grupos de otros estudiantes de geociencias. Los estudiantes como en general o solamente durante sus carreras en general. Bueno, durante sus carreras, pero igual si sabes de un caso, de algo que se haga fuera, igual es importante. Bueno, no sé, hay estudiantes que hacen dobles programas, eso es seguro, entre artes o entre otras facultades y geociencias, pero pienso que se quedan mucho con nosotros en general. Es que yo no estoy seguro, a veces el mundo de los estudiantes es un poco difícil para mí de conocer, en fin. Y luego, bueno, yo al menos en mi caso, por los cursos que dicto, como son más o menos básicos, de conocimientos básicos, están como al principio o a la mitad del grado de geociencias y por tanto, pues no en ese nivel, pues los estudiantes igual todavía no establecen colaboraciones o con otros departamentos o que hacen así otros estudios. Aparte igual del doble programa o que igual un estudiante de geociencias que hace una opción de artes, etcétera, pues al menos los primeros 5 o 6 semestres, pues todavía igual no establecen esas relaciones con otros departamentos. Igual si las establecen para la tesis de pregrado, porque digamos, es pues como con dos profesores, uno de geociencias y otro de otro departamento, y es un tema pues pero ya al menos esto para semestres más primeros dentro del grado, como los que están mis cursos, pues igual de estas colaboraciones con otros departamentos, pues poco, más bien. Sí, y como la idea de tener como este curso de geociencias es también um, de intentar como dar a muchos estudiantes el conocimiento más general sobre la geología y el ambiente en Colombia, básicamente. Decirles como por qué hay montañas aquí, por qué hay fosas alrededor de las costas, por qué hay terremotos allá, por qué no hay en otras partes, por qué hay
que hay como consecuencias del clima o de este tipo de procesos. Entonces es un poco la misión, entre comillas, que tiene este curso de geociencias. ¿Y cuáles son los puntos más difíciles de ustedes para compartir a sus estudiantes? Es decir, supongo que hay una gradación de dificultad desde que entran en los primeros semestres en adelante. ¿Cuáles son los puntos más complejos de comunicar? Dentro del mismo entorno de geociencias, digo. Bueno, dentro también esto de lo que es el curso de geociencias que acaba de mencionar el profesor JB, que yo también en semestres anteriores lo dicté, por mi experiencia es de que para muchos de estos estudiantes, que bueno, y quizás igual me alejo un poco de la pregunta inicial suya, pero quiero decir que en este curso de geociencias, si bien ese es el curso básico para los estudiantes que quieren hacer la carrera de geociencias, pero el 90-95% de los estudiantes que toman ese curso son estudiantes de otros departamentos, ingeniería civil, ambiental, arquitectura, de otros. Con lo cual, pues, digamos, esa es igual ya desde el principio pues, un modo en el cual pues, geociencias pues, puede contribuir al conocimiento de estudiantes de otros departamentos. Y habiendo dictado ese curso, yo sé que hay algunas partes, unos temas que son como más intuitivos porque es fácil, porque lo han visto las personas. Por ejemplo, un río que erosiona en la parte alta y deja los sedimentos formando los estuarios en la parte baja, porque eso, digamos, la gente lo ha visto. Pero eso de cristalización de un fundido, profundidad, o que por cambios de temperatura hay cambios en la mineralogía, etcétera, como eso no lo ven y no es tan intuitivo, esta parte sí que me he dado cuenta que es a los estudiantes de este curso de geociencias la parte que más le ha costado entender. Supongo que eso dependerá de cuán cercanas son sus experiencias personales o lo que han podido ver, digamos, antes. A mí me parece que para muchos de ellos es un poco difícil de integrar conocimientos y hacer la relación con aplicaciones así que podemos tener en el curso. Es difícil para ellos, por ejemplo, tomar algo físico, pasarlo a ecuación, después de la ecuación imaginar lo que está representando y después aplicar a un problema y después de la aplicación hacer la interpretación. Básicamente hay que hacer como es camino grande en muchos cursos que sean de geoquímica o de geofísica que hacemos Marcos y yo. Esto que mencionas es muy importante porque una de las cosas que queremos intentar resolver es esa dificultad. Es decir, hay un fenómeno natural que pasa de cierta manera y en el momento que pasa una ecuación, muchas personas se pierden en ese proceso y así lo devuelvas otra vez a una situación real, ya hay como una especie de barrera al entendimiento. Entonces, nos iría muy bien si nos puedes dar un poco un ejemplo donde pase esto, para que nosotros podamos hacer un experimento de diseño de esa información distinto. No sé, es que es como, es un trabajo de imaginación básicamente para el estudiante, para hacer todo eso. Vamos a ver, en el curso. Digamos, Marcos ahorita mencionaba esto de cristalización por temperatura y siguió ahí. Yo, digamos, a mí la experiencia que tengo de cosas que le cuestan más entender a los estudiantes, al menos en los cursos que yo he dictado, incluso también el curso de geociencias, este CBU, más que temario puro y duro de entender un proceso químico geológico, son más bien como lo que llamaría como estas soft skills, otras habilidades ahí secundarias o paralelas. Por ejemplo, en el CBU, que les enseñé a mis estudiantes a usar un microscopio virtual que está disponible, pues al menos para que, bueno, vean cómo es una roca o los minerales en esa delgada, para que, bueno, pues eso les sirve con el futuro, pues lo que yo dije, para aplicar herramientas de geociencias, estudios de arte. Pues
Lo que una experiencia mala que tuve es que les dije, bueno, tenéis ahí una lámina delgada de una roca, un granito, tenéis que describirlo. Y lo que hicieron fue recitarme conocimientos generales del granito y yo es, no es esto lo que te pedí. Yo lo que te pedí es, tienes esta lámina, describe esa lámina en concreto. No me digas los granitos son rocas, bla, 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 bla. Es como, digamos, es que entienden estas personas por describir. A veces es lo que me pasa. O también en geociencias, muchos estudiantes, o sea, el curso de geociencias, muchos estudiantes, que obviamente es lo que dije antes, que no van luego a hacer la carrera de geociencias, igual a veces se quejan, es mucho temario, es mucho aprendizaje, pero es que a veces un curso muy básico también aporta mucho conocimiento nuevo. Es al menos como mucho son las únicas dificultades que yo he tenido a la hora de enseñar mis conceptos o que los estudiantes me entendieran. No digamos los conceptos en sí, pues más bien como esta otra segunda capa. No sé si me hago explicar. Yo pienso que no leen suficiente porque ayuda con lo que está hablando Marcos también y ayuda para hacer todo este tipo de conexiones. Pero ¿A qué te refieres en concreto esto? Ya? no en no estudiar, pero leer, como por ejemplo cuando nosotros les pedimos, no sé, de hacer, aun si sea tres parágrafos sobre un tema, por ejemplo, nos van a sacar, no sé, dos o tres direcciones de internet y de pronto un artículo y si estamos de buenas, de pronto un libro, pero no nada más. Y entonces, no sé por qué no. Ahí ustedes dos mencionan dos elementos importantes. Está la parte de la incapacidad para describir un elemento, que esto es, creo que es más como un tema de poner atención a lo que les has propuesto, y otra cosa que es falta de información y falta de contenidos, que no sé, por ejemplo, o más bien, si uno busca temas de astronomía, encuentra en cantidades temas y links y videos y películas y cosas. En geología, no sé esto qué tanto pase, o sea, qué tan fácil es acceder a contenidos interesantes de geología. Bueno, dentro de lo que es geología, yo creo que sí que por YouTube, pues igual habrá muchos vídeos sobre esto de tectónica de placas, cómo se mueven las placas, por qué hay volcanes, por qué hay terremotos. Igual, digamos, pues algunos otros vídeos instructivos, pero ya, digamos, en menor número, pues bueno, de temas eso, cómo se genera tal o cual roca, o cómo se utiliza el microscopio, etcétera. Pero igual, digamos, como tú dices, pues igual no son tantos vídeos como en astronomía, quizás porque igual la astronomía parece como más llamativa o más fancy, por emplear esa palabra, y la geología parece como más sucia, no sé. Vale, No esto es sé. interesante porque tiene que ver un poco como con estereotipos. O sea, hay un estereotipo de la astronomía y hay unos referentes populares, en plan Carl Sagan, ¿no? ¿Existe un equivalente a Carl Sagan de la geología? ¿De un equivalente de qué? Discúlpame. Como alguien que sea como un divulgador científico famoso que haya popularizado ciertas cosas de la geología. En plan, lo que hizo Carl Sagan a la astronomía, que es un área que hasta su momento pues era interesante y llamativo y demás, pero no era popular porque nadie se había puesto a narrarlo como él lo narraba. Entonces, en la geología existe alguien que se hubiera puesto a contarlo de esta manera, a mostrar imágenes, a mostrar que es interesante, a mostrar que también tiene como su belleza y su capacidad narrativa de esta área. Yo creo que igual hay muchos pequeños divulgadores, pero no un gran nombre que, digamos, que la gente cuando piensa un divulgador de geología que le venga, digamos, a la cabeza. O sea, en geología o geociencias no tenemos un Carl Sagan o un Neil deGrasse Tyson o un Isaac Asimov ni nadie así de ese nivel. No hablan sencillamente de los dinosaurios de pronto y, eh, y qué más de pronto, un poco de las rocas, de cómo van así subiendo, bajando y de las cositas así de subducción
pero más que eso, como tan grande como lo que decía mm, sí, Neil deGrasse Tyson o The Science Guy también en esas cosas, no tanto. ¿Qué piensan ustedes dos de la ciencia ficción aplicada o la geología aplicada en ciencia ficción? Bueno, la inmensa mayoría de películas de Hollywood y tal, relacionadas con las geologías, terremotos y volcanes. Y digamos es que digamos es más bien pues esto, vale, sucede un volcán, un terremoto, produce un desastre y es lo que es el trasfondo del argumento de la película. Yo que hubo una película en el año 96 que apareció un volcán en medio de Los Ángeles, sin ningún sentido geológico, pero bueno, o igual yo que sé, la primera película de Superman, la de Christopher Reeve, que digamos ahí pues la falla de San Andrés, que era como parte del plot, del guión de la película, pero quitando esas cosas, terremotos y volcanes. Y Marcos, ¿te acuerdas del pic de Dante con Pierce Brosnan? Es como un geólogo geoquímico que va cerca del volcán, que toma un poco de agua, así, y dice, hay como azufre. El volcán va a como tener erupción muy pronto. Bueno, y luego ya esa gloriosa película, El Núcleo, de Sí, bueno. esa en la cual, digamos, dicen hay que el gobierno de Estados Unidos, experimentando con armas, detuvo la acción del núcleo y hay que mandar una nave, una especie de perforadora con personas dentro hasta el núcleo, poner bombas atómicas para que estallen y volver otra vez a reiniciar el giro del núcleo. Ese es el nivel de conocimiento o realidad geológica que se muestran en las películas. O este que se llama magnitud 10.5, que en realidad eso no es posible en la Tierra. ¿Cómo me puedes explicar esto? Es que el tamaño de la falla que se necesitaría para un magnitud 10.5 es tomar la Tierra así y hacer un rote así que así entero, ¿sí? Ya. Eso no es posible. El tamaño de las fallas no son lo suficientemente grandes. Pues estas cosas que están mencionando están muy interesantes porque de hecho hay una cosa que queremos probar el próximo año y es hacer unos talleres de ciencia ficción con estudiantes de ciencias y estudiantes de otras facultades. Esto ya se ha hecho, hay profesores de diseño que han hecho este ejercicio, pero lo queremos poner a prueba un poco porque ustedes mismos lo han dicho, hay unos estereotipos y hay como falsa difusión de este conocimiento de geociencias o es como una sobresimplificación de lo que son las geociencias o se informa mal, ¿no? Básicamente. Entonces, pues va a ser muy interesante, digamos, si uno pusiera a los estudiantes de ustedes ese reto de decirles, intenten contar esto que están estudiando a través de una narrativa, ¿no? En plan, póngalo en un guión, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo lo ven ustedes? Acabo de recordar ahora que, no sé si sigue, pero hace unos años había un profesor de la Universidad de Granada en España que tenía un curso también de esto de divulgación científica a través de las películas, que igual cogía pues películas desde ciencia ficción, de temática de geología, de astronomía, de varias cosas. A partir de ahí, pues utilizaba esa la película pues, como para que fomentar a los estudiantes que opinaran si era posible, si no, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, ahí pues ayudaba. Tendría yo que haremos una búsqueda, pero bueno, si les interesa les puedo yo dar esa información. Si le da como idea, si quieren hacer estos cursos o eventos divulgativos utilizando películas, pues igual les puede servir lo que hace este profesor como inspiración para ustedes. Sí, sin duda. Si nos puede pasar el dato, genial. Y esto va un poco también, si uno incluyera contenidos de este estilo en la revista Hipótesis para contar un tema, digamos, de los que ustedes tratan, por ejemplo, esto de la cristalización por temperatura, etcétera, que estabas mencionando, si uno tratara esto por una vía que fuera la ciencia ficción o un elemento de ficción o un elemento narrativo X, para que la gente pudiera acercarse a estas ideas, ¿esto lo ven viable o creen que los estudiantes lo desecharían por simplificación de su área
¿O cómo creen que recibiría este tipo de contenido? Mm, pero entonces sería como más o menos hacer como una pequeña ficción con un tema de geociencias, pero tratándolo de una forma así más no precisa, pero Bueno, es agregar precisión a la ficción, más bien. Es decir, tú mencionabas esto de que no se podría tener una situación de estas de magnitud 10.5, ¿no? Entonces, explicarlo es interesante que uno lo pueda explicar poniendo a la gente un ejemplo de esto, ¿no? O sea, que si tú lo explicas en tu ciencia, desde tu ciencia, desde los elementos de tu estudio, pues, de geociencias, pues uno podría entender por qué esto no puede pasar, ¿cierto? Pero si tú cuentas una historia donde esas ideas están involucradas, es más fácil que la gente que no son científicos lleguen al punto que tú estás intentando comunicarles. Entonces, ese tipo de ejercicio es una cosa que nos gustaría poner a prueba en algún momento, pero claro, pasa esto que muchas veces cuando usas ficción, la gente dice, pues se están burlando de esas ciencias o es algo que no es serio, cuando en realidad es al revés. pienso que sí Entonces, es posible. Hay como, no me acuerdo, pero había leído un libro así que usaba más o menos la historia o un caso real de alguien así y haciendo la física o no muy con mucha profundidad, pero con precisión así explicando lo que está pasando. Pero sí, entonces es posible. ¿cómo se llama este que mencionas? Tendría que verificar porque no me acuerdo exactamente cuál es el libro. Hay como unos 50 algo historias así y sí, explica cada vez. No me acuerdo del nombre del libro. Vale. Y bueno, si yo puedo ser muy cínico en una opinión, yo creo que si, por ejemplo, en estos eventos divulgativos, si se dan créditos o si, por ejemplo, se hacen como si fuera un CDU de divulgación científica a través de las películas, muchos estudiantes se van a apuntar al CDU y no van a decir nada si no consiguen pues, créditos y una alta nota. Con lo cual, pues ya no sé, parece que no, pero también hay que valorar este aspecto. Igual hay algunos estudiantes que pueden sentirse, como ustedes dicen, sentirse ofendidos por esto, como bajar el nivel o la categoría de la ciencia por utilizar estas películas, pero hay otros que a la inversa es, bueno, pues si tengo un CBU, 2 créditos o 3 créditos, se trata de ver películas, redactar y pues sacar un 4, ¿por qué no? Vale, sí, genial. Pues entonces, aprobado el experimento. Eh, pues mira, ahora podemos ir a una cosa que también nos interesa saber. ¿Ustedes leen la revista Hipótesis? ¿Han tenido interacción con esa revista? No la leo tanto. Ahora además que no nos llega como, a veces pienso que antes nos llegaba como en el departamento o en la oficina también, ¿no? Pienso, pero no la leo tanto. Vamos a poner un artículo pronto sobre la influencia del COVID sobre el ruido sísmico en la hipótesis, como ya lo entregamos, pero si no, no tuve mucha interacción con hipótesis. Yo, como dijo el profesor JB, a veces lo leías y cuando nos llegaba la revista al buzón a nuestros buzones ahí en el departamento. Yo a veces cuando llegaba pues cogía, igual miraba lo que era el índice, el temario, ojeaba un poquitín, pero poco más. Quizás, digamos, sí que igual me dedicaba a leer con más detalle algún artículo si era redactado por alguien de geociencias, un profesor, estudiantes ya tesistas de pregrado o así, pero por lo general pues digamos tampoco lo leía mucho la revista. ¿Por ¿Y qué creen ustedes que la también? revista... Sí. No, pregunta, dale. ¿Por qué creen ustedes que la revista no ha tenido el potencial que podría tener, siendo que las investigaciones son de colegas de ustedes? Al menos en mi caso personal, más que por falta de interés por la revista, es más bien es
falta de tiempo. Si estoy dictando 2 cursos, dirigiendo tesis de pregrado, o a la hora de participar en comités, u otras cosas, pues digamos, o igual me estaban viniendo un estudiante u otro a la oficina, u otras cosas, lo último que yo podía hacer era pues igual dedicarme a leer esa revista. O quizás igual eso, por los temas míos, pues igual estaba tan enfocado en mi campo que si los artículos de la revista eran específicos de mi campo, pues tampoco me daban mucho más para leerlos. No estoy diciendo que no son interesantes en general, sino que al no ser como de aplicación para mí, pues y falta de tiempo, pues que yo no los leía. Pero bueno, esto es personal. Otros, pues, bueno. Pienso también que queda en el no man's land entre las revistas que son muy generales, que a veces leímos, a veces son como sobre investigación, pero así más generales, y las científicas donde nosotros publicamos más regularmente. Y entonces, como la universidad no nos ha dicho que publicar en hipótesis era súper chévere, ¿sí? Cuando dicen que tú publicas en una revista que es como que llaman cuidado, eso, entonces está bien, felices y todo, pero en hipótesis no nos han dicho, por ejemplo, que tiene como mucho valor o que los valorarían mucho si nos dice, por ejemplo, no sé, en consejos o algo así, que si publicas allá, entonces, no sé, está bien para tu perfil después, porque si no es básicamente un tiempito así y de pronto preferimos entonces dedicarlo a otra cosa que sabemos que si lo hacemos tenemos una llamada de atención después. Entonces pienso que hay un poco de eso y de pronto la conocemos mucho. Insistiendo un poco, digamos, en lo que también dijo aquí el profesor JB, es también el tema este. Para escribir un artículo en una revista científica de alto impacto o hipótesis, pues bueno, la revista hipótesis no requiere igual tanto tiempo, tanta dedicación, pero un buen artículo para la revista hipótesis lleva también su tiempo, hay que explicar, redactarlo de un modo organizado, estructurado, pero también es para el nivel a la audiencia a la que va dirigida y todo eso lleva un tiempo. Si luego, digamos, luego ese trabajo no se nos valora porque, por ejemplo, para promociones o para dentro de lo que es el fondo de ayuda al profesor asistente, contribuciones de ese fondo, pues un artículo de revista hipótesis no cuenta, pues para entre el mismo tiempo, para una revista de alto impacto o para hipótesis. Si una me lo valoran y la otra no. Claro. Yo quería preguntarles si ustedes encuentran valor en que la facultad tenga una revista de divulgación científica en la cual se comunique las ciencias que está produciendo pues cada uno de los departamentos en todas sus líneas de investigación. ¿Y cómo consideran ustedes que debería ser este espacio, más allá de un medio impreso? ¿Qué pasaría si esto se vuelve una plataforma un poco más interactiva a todos los niveles? Me refiero a profesores, estudiantes, de pronto instituciones externas a la universidad, que de pronto tengan algún interés en las ciencias que está produciendo la Universidad de los Andes. De hecho, ya que saca usted este tema, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es el público objetivo de la revista Hipótesis? ¿Solamente profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias o es toda la universidad? Lo estamos mirando. Pues estamos mirando. Digamos que un poco la historia de la revista ha sido, se enfocaban mucho en hacer una muy buena comunicación, pero tal vez la falla estuvo en la estrategia de distribución. Entonces esta revista llegaba, por ejemplo,
a colegios públicos y privados, pero también llegaba en conjunto con el periódico El Tiempo a digamos, una población inmensa que no era sectorizada. Entonces, digamos que a hoy estamos haciendo todo este proceso para poder definir a qué público le queremos llegar. Pero la historia ha sido así, colegios, la misma comunidad científica, la misma comunidad andina, egresados y una masa como era un ejemplar que se anclaba al periódico, El Tiempo, no todos los meses, pero pónganle ustedes dos veces al año. Yo creo que más bien igual habría que hacerse a la inversa. Es, primero, ¿cuál es el público al que queremos enviar esa revista? Y entonces, determinando ese público, ya se decide y cuál es el nivel ahí de estos artículos y todo. Porque no es lo mismo que la revista sea solamente para los profesores de la facultad, que tenemos ya un cierto nivel de conocimientos y esperamos pues los artículos con un cierto nivel, a que sea igual el público objetivo principal, no el único, el principal, que sean los estudiantes, que igual pues hay que emplear pues más, algún nivel un poco más bajo, un lenguaje más entendible, o igual temas más interdisciplinares, y no igual temas una línea de investigación única. O si, digamos, el público es todos los estudiantes de la universidad, no solo los de ciencias, pues todo eso que igual gente eso de artes, de administración de empresas, de filosofía, etcétera, pues también eso hay que, eso también, o por ejemplo, como usted dice, pues si es para colegios, es que claro, es que el público objetivo determina qué palabras utiliza uno. Yo, por ejemplo, si hago un artículo, una revista de hipótesis para geociencias, pues puedo hablar de la fusión incongruente de protonitos metapelíticos. Pero si es para estudiantes de colegio, no puedo emplear esas palabras o tengo que emplear otros ejemplos, o igual ya no hablo de formación de granitos en zonas de subducción, sino que igual pues elijo de otros temas que pueden ser más interesantes, que se produce un volcán, o por ejemplo realmente hay un volcán bajo Monserrate, hay gente que cree que lo hay, pues digamos eso, el público objetivo pues determina el nivel de la escritura y los temas, con lo cual pues digamos yo propondría primero elegir el público objetivo y eso ya determina el resto de la línea editorial de la revista. A mí me parece bien que tenga una revista la universidad o la facultad de ciencias. Eso es como, pienso que participe mucho de su calidad también. Me parece importante que siga con una revista, eso es seguro. Y en ese orden de ideas, ustedes, ¿a qué público les gustaría? O sea, si la idea de la revista es divulgación científica, ¿qué consideran más valioso? ¿A qué público debería llegarle? En la revista Nature hay siempre unos artículos que son como de fondo, artículos de verdad, y hay como partes que son de opiniones, entre comillas, entonces que abordan cosas más generales. Yo no sé si hay que elegir entre los dos o si se pueden juntar en dos diferentes partes, en los dos aspectos, básicamente. Sí, igual es una buena idea, igual una sección, no sé, por cada número de la revista, pues 4 artículos, igual como los que se escribían y se publicaban hasta ahora, igual otra sección como ya de conocimientos para estudiantes de toda la universidad, solo de ciencias, pues esos artículos de opinión u otra parte, o incluso, por ejemplo, que me vino a la memoria la científica médica, que tiene una sección de matemática recreativa, con lo cual pues se pueden crear como varias secciones, quizás cada una para distintos públicos, y a partir de ahí, pues yo que sé, igual a partir de una sección, si enganchamos a unas personas, pues eso igual ayuda a que esa persona lea el resto de secciones. Yo no sé, matemática recreativa, pues estudiantes que les guste eso, sean de matemáticas o no, pues igual a partir de ahí pues saltan los artículos de opinión y a partir de ahí pues a los como artículos más densos. Bueno, es una sugerencia. Y digamos, en ese caso, una cosa que también estamos considerando es que, por ejemplo, un artículo de geociencias se complementara con un artículo de otra área que complemente lo que se dice ahí. Entonces,
no sé, si ustedes hablan, por ejemplo, de una falla en X territorio, donde, por ejemplo, no se puede acceder porque hay conflicto armado, por ejemplo, entonces no se puede estudiar, pero hay una persona en ciencia política que puede escribir sobre el acceso a ese tipo de territorios. ¿Ustedes creen que eso aportaría al lector a entender tanto las ciencias como el trabajo de esas ciencias en ese lugar? Eso es lo que está usted diciendo. Me recuerda también, por ejemplo, que en algunas revistas estas de científicas hay a veces como unos números monotemáticos, con lo cual, pues digamos, queremos sacar un número con un tema, por ejemplo, yo qué sé, geología y, por ejemplo, si conflicto armado, y se envían como invitaciones a varias personas, queremos sacar un número con este tema general, si usted quiere contribuir, pues se puede contribuir a eso. Y de este modo, pues se sacan varios artículos que más o menos relacionados entre sí, pero con ese tema. Igual un artículo puramente geocientífico es, por ejemplo, génesis de yacimientos minerales cuya explotación pues fomentan ahí eso, el conflicto armado. Yo sé, génesis de los yacimientos de esmeraldas. Y luego igual pues otro artículo de condiciones de trabajo de explotación de estos yacimientos por empresas, digamos, legales o explotaciones ilegales. Y otro artículo, pues otro aspecto así. Con lo cual, pues igual se puede sacar eso, números monotemáticos, pero que sean como interdisciplinares. Diríamos ahí, pues puede incluso contribuir no solamente profesores de la Facultad de Ciencias, sino de otros aspectos para dar, digamos, esa idea. Y eso entraría de esa interdisciplinaridad de cómo las geociencias aportan una cosa. O sea, por ejemplo, para el tema geociencias y conflicto armado, para las geociencias aportan una cosa, igual sociología otra, etcétera, etcétera. Igual eso sería, digamos, una buena idea. Me parece bien también. Es que yo tengo mi curso en 5 minutos ahora. Vale. Bueno, igual creo que ha sido bastante productiva la sesión, entonces... Sí. ¿Sí? Pues lo único que les queríamos decir era, nos interesa dejar desde este ejercicio que estamos haciendo con la facultad abierta la puerta a ustedes para comentarios, ideas, iniciativas, y como les decía Santiago, en la parte de experimentación, pues sería muy valioso poder colaborar con ustedes en algún punto del proceso también, si digamos la estrategia apunta a que lo hagamos así. Entonces queríamos dejar la puerta abierta y pedirles que sepan que este espacio está abierto para propuestas o para ideas que se les ocurra en la marcha, sabiendo que esta revista queremos potenciarla desde la facultad. Bueno, sí, muchas gracias. Suerte con el maratón de todas las Gracias. Pues muchas gracias por este tiempo. De acuerdo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.